buenos días. Buenos días. Seguimos en la provincia de Mendoza. Hoy estamos en San Rafael. Sí, nos venimos desde Capital hasta San Rafael porque tenemos ciertos asuntillos que atender que ya van a ir entendiendo y vamos a aprovechar hoy para pasear, para conocer, vamos a visitar una de las bodegas más características de esta zona y a ver qué nos ofrece esta ciudad que tiene muy buena pinta. Ya estuvimos por aquí, por San Rafael, pero fue al principio, cuando entramos en esta provincia. Estuvimos unos días exactamente aquí, en este parque, ¿cómo se llamaba el parque? El Parque Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, que tiene el mismo nombre que la avenida principal. Sí, estuvimos aquí con unos amigos un par de días cuando veníamos de toda esa ruta desde el Chaltén y la verdad que no tuvimos tiempo para conocer lo que es en sí San Rafael. Creo que no salimos de este parque. Exacto, cuando vinimos estábamos un poco cansados de la ruta que hicimos, veníamos accidentados como ya saben y pudieron ver en el video, y vinimos directamente a vivir un poco la van life y a estar arropados entre amigos. Exacto. Así que solo hicimos eso, no conocemos a nivel turístico de San Rafael y es lo que queremos hacer hoy. Este parque, el Parque Hipólito Yrigoyen, es el mismo que usamos en la primera pernocta y la verdad es que nunca cambiamos porque es súper cómodo a nivel de motorhome. No molestas a nadie con tu estacionamiento, es grande, de hecho comprende, me parece, la Plaza Francia junto con el Parque de Hipólito Yrigoyen en sí. Aunque tiene un polideportivo incluso. Sí, y allá más allá creo que está el Parque de los Niños. En general es como una zona súper verde y grande que viene mucha gente a recrearse el fin de semana sobre todo. Porque aquí ponen durante el fin de semana una feria de artesanos, toda por esa ladera de ahí, toda una feria de artesanos y los food trucks para picar, de helados, que están buenísimos los helados, por cierto, el carrito de los helados, de panchos, de todo eso, se ponen como por el otro lado. Entonces viene mucha gente, viene con las reposeras a tomar mate. Está, la verdad, muy agradable. Tiene muchísimo espacio aquí y estás a 2 pasos del centro de la ciudad. Claro, da con la avenida Hipólito Yrigoyen, o sea, es la avenida principal de la ciudad. Es decir, estás en el centro de la ciudad, pero con un descanso verde, así que estamos más que a gusto y de acá no nos movimos. Ahora nos estamos acercando hacia la avenida y acá un par de cuadras nada más me parece que está la bodega La Abeja. Es decir, está todo a 2 pasos, aunque la ciudad de San Rafael sabemos que es bien grande. Aquí un parque para niños espectacular. Está y lindo. Gratuito, ¿eh? Sí, es sí. Entrada gratuita. Pero mira esa casita del árbol. Qué guay, qué cuidadito, ¿no? Está muy guay. Si tenéis hijos, buen plan. Buen plan. No, en serio, muy bonito este parque de niños. Creo que si yo fuese chiquito me gustaría venir para acá, ¿eh? Es que hoy en día tienen de todos los nenes. Re lindo, la verdad. Mira ese pequeño.
Sí, sí, de todo tipo, ¿eh? La bodega La Abeja, que es la más antigua de San Rafael, que fue fundada en 1883 y está aquí a 600 metros del parque. Como veis, venimos caminando tan tranquilamente y vamos a ver si podemos hacer una visita. Bueno, ya tenemos los tickets, no teníamos reserva para ser honestos, pero había un hueco y nos metieron. A la 1:30 entramos a una visita guiada que nos van a llevar por dentro de la bodega y va a acabar en degustación. El precio fueron 2.000 por cabeza, es decir, 4.000 para los dos, pero realmente más que un precio es una colaboración que va a ir destinada a la escuela número 26 de Nuestra Señora de Luján. Así que está muy bien, todos ganamos. Y nada, ahora vamos a esperar 10 minutos. Lo que es el patio está re lindo, muy pintoresco. Acá ya a mi lado hay unos olivos centenarios. Bueno, ya iremos con calma viendo todo, porque en breve entramos. Finca y Bodega La Abeja representa la bodega más antigua de San Rafael, siendo el seno histórico de la ciudad. Comenzamos la visita guiada aprendiendo sobre el proceso de elaboración del vino realizado con las máquinas originales de 1885 y continuamos con la historia de la familia de Rodolfo y Céline y el surgimiento de la ciudad de San Rafael. La bodega fue construida en 1883 por Rodolfo y Céline, inmigrante francés reconocido como el padre de la vitivinicultura de San Rafael. Y Céline importó barbechos de varietales franceses como el Malbec, Verdot, Semillon e introdujo las técnicas modernas de elaboración que se utilizaban en Europa en aquel entonces. Con la llegada del ferrocarril en 1903, lo que era una colonia francesa pasa a convertirse en San Rafael, capital de departamento. El ferrocarril incrementó la comercialización y la calidad de los vinos hacia todo el territorio nacional, expandiéndose la industria vitivinícola en forma exponencial. Las propiedades de Céline fueron vendidas a la familia Schlipper en 1911, hasta que en el 45 pasan a manos de la familia Ripa, la actual propietaria de la bodega. El paseo continúa hasta la cava baja, donde nos contaron el proceso de elaboración del espumante y el origen de dicha variante. El champán se crea hace muchísimos años en una zona llamada Champaña, que está en Europa, Francia, y en ese lugar existía un cura llamado Don Perignon. Don Perignon lo que hizo fue tomarse un vino y crear champán, así de simple, ¿sí? Tenía mucha suerte. ¿Por qué? Porque el vino que se toma tenía gas carbónico, estaba medio fermentado. Cuando lo toma, siente las burbujitas en la lengua, dice que ve estrellitas y nace champán, el vino gasificado, ¿sí? Esta zona patenta el nombre, como es una marca, si la bodega le pone champán La Abeja, nos pueden denunciar. Por eso es vino espumante, que es lo mismo, La Abeja o la bodega que sea, ¿sí? Ustedes llámenlo como quieran, a ustedes nadie lo va a denunciar, ya saben que no es una cosa, ¿sí? Finalmente cerramos una visita muy completa degustando unos cuantos vinos de la bodega. Antes probamos uno joven y ahora vamos a probar el reserva, a ver si vemos la diferencia. Bastante. Se nota bastante. En el color ya la textura está como más denso, ¿no? Mirá Es reserva de un año en roble francés. Y le veo las lagrimitas, mira. Claro. Está bueno, ¿eh? Este está muy bueno.
visita. Probamos 3 vinos distintos, había también un jugo y ahora vamos a comernos un sándwichito. Porque la terraza está muy bonita, está el día bastante bueno, estamos sin chaqueta y vamos a comer algo para poder continuar con las visitas. Mira, mira qué pintaza. Es de jamón serrano. Con rúcula. ¿Esto qué es? ¿Tomate? Tomate seco Tomate seco y queso. y aceite de oliva. Buen chorraco. Buenísimo. ¿Cuántos meses sin comer jamón serrano? Sí, la verdad es que bastante. Está muy bueno. Gente, paraba un momento mientras comía para comentarles que no paran de llegar autobuses. De verdad que no sabía que esta bodega era tan solicitada. Hay un montón de gente. Me parece que también el día está estupendo para salir de casa, ¿no? Hacer algunas actividades. Todos los días están así de estupendos. Yo creo que tuvimos mucha suerte de que llegamos sin reserva y colamos. Porque justo había ahora otra gente ahí preguntando y no tenían hueco. ¿No? O sea que si viene, reserva. Sí, eso, que no paran de llegar gente, es un espectáculo. La abeja y el sándwich, yo ya me lo mandé. Ángela tarda un siglo, pero el mío es historia contemporánea. La verdad es que estaba riquísimo. Lo que es la mezcla del tomate disecado, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Del tomate seco. ¿Qué? ¿No es así? Tomate disecado, tomate seco con el aceite de oliva que me preguntó la chica si le ponía al pan. Está buenísimo. ¿Dijiste los precios ya? Cada sándwich, eso, jamón crudo, que ya es caro, el queso, aceite de oliva, rúcula y qué más tenía, y el tomate disecado. Lo voy a patentar. Todo eso, 5.500 cada uno. Yo creo que bien. Y la copa, 500 pesos. La copa 500 pesos. Pagué en total 11.800. 400 pesos cada copa. Re barato, ¿eh? Obviamente, esto no es un restaurante. Yo lo dijo la chica, de hecho no hacen servicio en mesa. Es simplemente que tienen una terraza acá en la bodega y le sirven a la gente, ¿no? Pero no tienen todas las botellas abiertas, no tienen una carta de vinos. Tenía ahí una dama Juana de un Malbec muy rico, me está gustando, pero al fin y al cabo es un único Malbec que tienen ahí al servicio, ¿no? Un vino joven. Sí, un vino joven, no es un restaurante que vas a elegir a la carta. Pero ya, con esta oferta a mí me encantó. Y aquí en la terraza está espectacular. Mirá lo que es esto, es que mirad al shade. Es que esto parece vida de turista, ¿eh? Somos viajeros sin un mango, pero esto es vida de turista total, ¿eh? Mira, es la reina. Bueno, emprendemos rumbo, dejamos la abeja atrás, nos gustó un montón. La verdad que sí, está muy agradable y estamos a 22 grados. O sea, el día está espectacular para estar ahí en la terraza tomando unas copitas. Es increíble. Sí. Está muy agradable. Ahora nos vamos hacia el centro, vamos a callejear un poquito a ver qué nos encontramos, que estamos a 500 metros en realidad. Por eso está bueno eso en la bodega, ¿no? Venir andando, dejar el coche y no te preocupas de conducir. Sí, y es que es buenísimo. Iba a decir que es una bodega que está re a mano porque está en el medio de la ciudad, pero no. Según lo que aprendimos es que primero estuvo la bodega y después estuvo la ciudad. Exacto. Espectacular.
hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, que es la avenida central de San Rafael. Vamos a pasear un poquito, a ver escaparates, a ver las tienditas y a disfrutar un poquito de este sol espléndido. Se nota que es una ciudad grande porque en esta avenida, que es la que atraviesa, ¿no?, por el centro, hay un montón de vida. Hay muchos comercios, un montón de cafeterías. Sí, nos gusta un montón. Un par de veces ya salimos a pasear simplemente por esta avenida sin rumbo porque hay vida y está bueno, lo pasamos bien. Hay de todo, cafeterías, hay una YPF que alguna vez subimos algún video a última hora. Sí. Hay una barbería ahí que de hecho yo no me corto el pelo desde Ushuaia, ¿eh? En la etapa argentina solo me corté una vez. De hecho, me lo debería cortar. ¿Me corto el pelo? Dale. Va, me corto el pelo. Me corto el pelo en 3, 2, 1. Mira qué guapo, ¿eh? En mi cabeza esta transición era espectacular, pero la realidad es que tardé casi 2 horas en cortar el pelo y anocheció, rompiendo mis ilusiones. Mientras tanto, Ange se fue a dar una vueltita para no dormirse. Bueno, ya me corté el pelo, la verdad es que perdí 1 kilo me parece. Estoy mucho más ligero y solamente 4.000 pesos. La verdad me parece impresionante. Es increíble. ¿Cuánto fuera en Ushuaia, te acuerdas? No, en Ushuaia fueron como 8.000, 10.000. 10.000. 10.000, sí. Pero, y aún así... Pero el cambio... No, yo iba a resaltar que era en primera línea donde está todo el turismo. Y sí. Pero igualmente estábamos charlando que es increíble los niveles de precio para el corte de pelo. Porque yo lo comparaba, yo qué sé, con una botella de agua o un café. Es muy barato acá. Y esto no es cosa de cambio ni nada. No. Porque en España, mi peluquera, por ejemplo, es bastante barata y son 11 euros. Que serían como 13.000 pesos, ¿no? Claro, pues son 3 de aquí. Sí. Y no es la, de hecho, a mí me salió 4.000 pesos, pero nos acabamos de cruzar otra peluquería que también eran 4.000 pesos. Así que, no, es curioso y bueno, es una alegría que nos llevamos. Lo que sí, que se hizo noche. Sí. Mientras él se cortaba el pelo, yo me fui a pasear un poquito, pero estuvo como 2 horas porque había cola. Sí. Todo el mundo se corta el pelo. Así que nada, yo tenía una transición espectacular en mi cabeza, pero que claramente no salió adelante. Ahora vamos a seguir dando una vueltita, pero ya en breve cerraremos el día porque se hizo de noche. Llegamos a Avenida General San Martín. Ange creo que ya estuvo acá mientras yo me cortaba el pelo, pero yo acabo de llegar y estoy flipando. Hay un ambientazo. La verdad que sí, eso que es día de semana, ¿eh? Sí, claro, estamos a lunes y mira, todas las cafeterías llenas. La verdad es que está lleno. ¿Hay platita acá? Yo creo que la gente está de vacaciones. Ah, claro. La gente está disfrutando de las vacaciones de invierno. Es verdad. Que nos habían dicho que salían como en 2 tandas, 2 quincenas distintas, dependiendo de la provincia. Llegamos a la Plaza San Martín. La verdad es que se ve bien bonita y también concurrida como el resto de las avenidas que estamos cruzando. Muy cuidada. Muy prolija, muy cuidada, muy bonita. Tenemos acá el General atrás nuestro y un par de esculturas. Eso sí, hay como andamios alrededor. No sé si están en época de fiestas, pero acá parece que hubo o va a haber un concierto, Yo ¿no? creo que están montando los altavoces, o sea que puede ser que vaya a haber algún evento.
Sí. Un reloj de sol ecuatorial. Ahora no hay sol, entonces no podemos comprobarlo, pero supongo que funcionará. Bueno, ya es hora de ir para casita. Vamos a ir levantando. Y mañana vamos a continuar paseando y conociendo un poquito más de aquí de los alrededores de San Rafael. Muy buenos días. Buenos días. Continuamos explorando San Rafael y hoy nos vamos a conocer el laberinto de Borges, que es otro de los lugares aquí más conocidos para visitar. Es un memorial al escritor y es un laberinto de verdad. Sí, sí, sí. Dicen que el más grande de América. Vamos a indagar cuando lleguemos, ¿no? Pero tiene muy buena pinta. Estamos como a unos 20 minutitos desde el centro de San Rafael. Dormimos otra vez en el parque que os enseñamos ayer, en el parque Hipólito Yrigoyen. La verdad que Sí. se duerme estupendamente. Y ahora eso, 20 minutitos hasta llegar allí y ahora seguimos contando. Y por cierto, nos acabamos de dar cuenta de que el laberinto de Borges está dentro de la finca Los Álamos, que es, Sí. curiosamente, de los pocos vinos que nosotros compramos así habitualmente. Cuando comprábamos algún vino, comprábamos ese, Sí. nos el gustó. Cabernet Sauvignon. Sí, nos gustó de las primeras reuniones que teníamos, no sé, con familia o con alguien. Cuando vas a llevar un vino, probamos, creo que se pronuncia Los Álamos. Los Álamos. Sí. Y lo probamos y nos gustó y empezamos a llevarlo. Creo que anda sobre los 5.000 pesos. Estaba Creo. bien de precio, sí, y Sí. nos gustaba. Mira qué curioso que justo vamos a acabar en la finca esta. Sí, no creo que la visita esté relacionada la bodega en sí con el laberinto, pero la chusmearemos para el Podemos futuro. chumearla para otro día. Ahí está, sí. Por cierto, ahora que pueden ver con luz, estoy con el pelo corto. ¿Qué? Mejor, ¿no? A ver si me lo corto más seguido, porque encima nos pareció barato, ¿eh? 4.000 pesitos, mira. Muy guapo, muy guapo. Bienvenidos al laberinto de Borges. Un sueño, un homenaje, una bifurcación de la realidad. Bueno, ya entramos, fueron 5.500 precio de adulto. Creo que niños menores de 6 es gratis. Y ahora hay un centro de visitantes, hay un microcine. Bueno, vamos a explorar un poquito. Tiene como un montón de simbología, ¿no? Si te fijas, esto es como un libro abierto, el marco. Después tiene el bastón de Borges en el medio, relojes de arena, símbolo del infinito. Tiene ahí un montón de... Significados ocultos, ¿no? Sí, pone Borges y en espejo también. Borges. ¿Te fijas? Sí que pone Borges. Sí, Jorge. Mira, tiene una réplica en Venecia. Mira. En menor escala, pero es una réplica que la hicieron a los 25 años de la muerte de Borges en un monasterio. Qué bueno. Buah. Qué bonito. Sí, sí.
Para él el laberinto era en realidad como la vida, en cuyo centro está el Minotauro, que es esa especie de monstruo, pero que Borges no pinta como un monstruo en el fondo, sino el revés de la historia, es decir, cómo el Minotauro ve que la gente huye porque él tiene el rostro distinto y todo esto, y finalmente es el Minotauro el que de algún modo tiene temor de la gente. Mirá qué guapo, puedes ver el laberinto desde arriba. Bueno, les resumimos acá, nosotros entramos por esta zona y ya te das directamente con el centro de interpretación. Tiene un minicine donde te cuenta un poco la historia del laberinto y de Borges. Y después al lado también tiene otra sala donde ves la maqueta que tiene el laberinto en pequeñito. Y bueno, después ya hay restaurantes, la verdad es que hay bastantes actividades como para pasar el día también. Vemos gente ya comiendo, vemos niños acá jugando en los juegos. Y ahora la torre, que quiero subir a esa torre. Tengo ganas, a ver qué tal está el laberinto por arriba. Y tengo muchas ganas de empezar a ver en la vida real todos los símbolos que escondieron dentro del laberinto. Muy bueno. Qué chulada, ¿eh? Me encantó. Está súper bien que hayan construido la torre. Por lo que leímos, la torre es de 2016. El laberinto se acabó de hacer en 2003, si no me equivoco. O sea que antes no había esta torre. Pero la verdad es que es un inventazo, porque desde arriba entiendes, ves los símbolos. O sea, está muy, muy guay, muy Está bonito. muy correspondido, no hay que abrir la mente. Está muy bien hecho, de verdad. Sí, sí, se lee perfectamente los símbolos. Una vez sabes cuáles son. Sí, le vamos a intentar poner en pantalla bien para que entiendan toda la simbología y la verdad es que me encanta. Además le estaba comentando a Ange que a veces hacen un monumento en homenaje a cierto prócer, cierto autor, a una persona, pero el diseño queda en manos del diseñador. Pero en este caso, Borges era bastante obsesionado con los laberintos en vida. Es muy representativo, ¿no? Exacto. La verdad es que es un homenaje súper bien calculado, ¿no? Sí. Digamos. Me gusta mucho. Así que ahora nos estamos dirigiendo a los ligustrines en sí. Ahora vamos a entrar al laberinto. Vamos a intentar perdernos por ahí a ver qué hay. Empieza la final del torneo de los tres magos. Yo pensé que se iba a ver por encima, pero no se ve, ¿eh? O sea, yo no veo. Qué guay. Vamos por aquí. O sea, te puedes perder literal. No se ve, ¿eh? De mi debilidad obtuve una fuerza que nunca me abandonó. Eso es resiliencia, en realidad, ¿no?
Discrepamos de muchas cosas, ¿verdad? Pero eso está bien, porque entenderse es una miseria. Empieza a ponerse serio esto, ¿eh? No podemos salir. Nos topamos con paredes 2 veces ya. Así que, y escuchamos a una niña que desde la torre está guiando a su amiga que está dentro del laberinto. O sea que puede que no sea fácil la cosa. Gente, tercera pared que nos topamos, empezamos a estar atrapados en el laberinto de Borges. Tenemos calor, no tenemos agua. Ni comida. Sí, voy a sacar foto de cómo se están perdiendo. No, por ahí. Creo que estamos saliendo 3000 años más tarde. Costó, ¿no? Uf, Dios. Está complicado, ¿eh? Mira, sí, está la salida. Por fin somos libres. Estamos en el exterior. A mí me encantó la experiencia, ¿eh? La verdad es que lo infravaloramos. Pensamos que iba a ser más de risas, pero no, es un laberinto de verdad. Sí, está muy bueno, muy divertido. Además que ilustrativo con toda la historia que primero te cuentan. Sí. Me gustó un montón la experiencia. Sí, la verdad que sí, muy recomendable. Sí. Así que nosotros vamos a dejar el paseo por San Rafael por aquí. Nos gustó un montón. Seguimos conociendo y explorando la provincia de Mendoza. Así que quédense con nosotros porque viene muchísimo más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.